Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. El tema de esta tarde, de esta plática, es conociendo la voluntad de Dios. Empiezo con Romanos 12, versículo 2. La palabra dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por meio da renovação de vuestro entendimento, para que comprovéis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Sabemos três coisas sobre a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita para com nós. Há pessoas que pensam que a vontade de Deus está escondida e há que jogar um jogo cósmico para descobrir a vontade de Deus. Como pode uma pessoa conhecer a vontade de Deus, então? Há pessoas que pensam que a vontade de Deus está em lugares onde não há buscado, e intentam com religiões, intentam com sensações, e nunca vai descobrir isso aí. É impossível. Há pessoas que dizem: tenho medo de descobrir a vontade de Deus porque será algo que eu não quero fazer. Vai ser algo que não me vai gostar. E há pessoas que pensam que a vontade de Deus é como uma loteria. Sabe como é isso? São pessoas que começam a jogar com o que Deus quer fazer em suas vidas. Sansão lo hizo, ele foi muito mal. Há uma história de uma pessoa que queria conhecer a vontade de Deus. Claro, é fictícia, pero espero que não passe contigo. Então, agarrou a Bíblia cerrada, orou e disse: Senhor, mostra-me tu vontade. E abriu a Bíblia com olhos cerrados, señalou um passagem com olhos cerrados. E o passagem dizia: E Judas se foi e se ahorcou. Então, assustada, cerrou a Bíblia e disse: Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Intentarei outra vez. Então se abre a Bíblia outra vez, com olhos cerrados, se señala e abre os olhos e diz o passagem: o que tenhas que fazer, vê e hazlo pronto. Tenha cuidado com esse jogo, não funciona. A vontade de Deus não se descobre dessa maneira, a vontade de Deus não se expressa desta maneira. Ora, antes de estudar a Bíblia, porque a Bíblia habla da vontade de Deus, devemos assumir algumas posturas, está bem? Devemos assumir algumas coisas. Número 1, Deus é soberano e tem um propósito para a tua vida. Essa é a primeira postura. Deus é soberano e tem um propósito para a tua vida. Número 2, se a suposição número 1 é verdade, a número 2 também deve ser verdade. E é que Ele quer que sepas qual é a sua vontade para ti. Número 1, Ele tem algo para ti. Número 2, Ele quer que descubra o que Ele tem para ti. E número 3, Ele vai colocar o que Ele tem para ti em um lugar muito lógico, muito visível. Qual é o lugar mais óbvio? Pénsalo bem, qual é o lugar mais óbvio donde eu sei que vou encontrar a vontade de Deus para a minha vida? Em la Bíblia. Em la Bíblia. Não há que buscar muito, verdade? Em la palavra de Deus, aí está a vontade de Deus. Segunda de Pedro 3:9. A palavra diz assim: El Senhor não retarda su promessa, segundo alguns la tienen por tardança, sino que é paciente para com nós, não querendo que nenhum perezca, sino que todos procedam ao arrependimento. ¿De que promessa habla esse passagem? Regressem ao versículo 4, aí mesmo, pero versículo 4, 2 de Pedro 3, versículo 4, e dizendo: ¿Dónde está a promessa de su advenimiento? Porque desde o dia em que os padres dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio da criação. Bueno, Cristo já vino, foi sua primeira venida.
y regresará en carne, su segunda venida. Pero entre la primera venida y la segunda venida está algo llamado arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida, en el arrebatamiento Él no vendrá, Él nos esperará en las nubes. Su segunda venida implica juicio sobre la tierra. Cuando Él venga por segunda vez y pise aquí en la tierra por segunda vez, traerá juicio. Entonces el pasaje está hablando de juicio para los impíos, para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, el Señor no es indiferente, no es indeciso, ni se tarda para hacer algo. La razón por la que Dios todavía no ha juzgado al mundo es porque Él quiere que nadie perezca. Él da oportunidad todavía en que las personas se arrepientan. Tú y yo tenemos a familiares no cristianos, amigos no cristianos, vecinos no cristianos. ¿Qué sucederá con esa gente? Serán juzgados, serán enjuiciados delante de Dios. No queremos que eso suceda, ¿verdad? Por eso hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nos da chance, nos da oportunidad, nos da tiempo de predicar la palabra. Entonces acabamos de encontrar el primer componente de la voluntad de Dios. Estamos hablando hoy, conociendo la voluntad de Dios. Entonces encontramos el número uno. Número uno, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Son tres, es el primero. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. La palabra dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador, su nombre es Jesucristo. Jesucristo, la provisión de Dios, es el rescate por todos nosotros, en rescate, porque Dios es un Dios salvador, el cual quiere que todos entonces alcancen la salvación. Entonces el primer elemento de la voluntad de Dios es muy claro. Dios quiere que todos sean, ¿qué? Salvos. Número uno, Él quiere que todos sean salvos. Y aquí es donde todo empieza. Obviamente, si no eres salvo, si nunca has hecho una oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador, entonces estás en problemas porque tomarás a mal el hecho de que alguien te predique la palabra. Los que predicamos la palabra hemos encontrado con personas así que se enojan cuando alguien les habla de Cristo. La plática va muy bien hasta que tocas el nombre de Cristo y entonces cambia el panorama, cambia la atmósfera. Son personas que rechazan a Cristo y ni se dan cuenta que están rechazando la salvación. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué es obligatorio? Escuche eso, amigo y amiga. Quizás estás pensando, a ver, ¿por qué es obligatorio hacer una sencilla oración para aceptar a Cristo como Salvador? O sea, ¿por qué es obligatorio eso? De hecho, la palabra obligatoria en esos tiempos la toman a mal. Pero hay cosas que no hay atajos, hay un solo camino, decía Cristo. El camino es Él, no hay atajos al cielo, hay un camino. Y el camino es Jesucristo. Y si el primer elemento de su voluntad es que todos sean salvos, ¿cuál es el camino? Hay personas que se enojan cuando descubren que hay una exclusividad en términos de acceso al cielo. ¿Por qué es necesario hacer una oración aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo? Porque así lo determinó Él, no nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 9. La palabra dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso no es palabra de ningún pastor, es palabra de Dios. Él guía a las personas a la salvación, pero fuera de eso, para aquellos que rechazan la salvación, Dios no los está guiando. Dios guía a aquellos que quieren ser guiados por Él. Pero aquellos que rechazan la salvación, ¿quién los está guiando? ¿Quién los está dirigiendo? Romanos
capítulo 8, versículo 14, la palabra dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sé que suena muy duro, pero no todos son hijos de Dios. La mayoría es una creación de Dios nada más. Y Dios los ama. Claro que los ama. Dios no los rechaza, pero Dios ha colocado un camino, y el camino es Jesucristo. Y Cristo dijo: yo soy el camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Nadie. Todos conocemos a personas muy buenas, personas muy amigas, pero con toda esa bondad, si la persona no acepta a Jesús en su corazón, no va al cielo. El camino no es por ahí. La persona actúa bien, no para la salvación. La persona actúa bien porque eres salva. Es una consecuencia para la salvación, no es la causa para la salvación. Por eso Romanos 8, 18, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús los describió de esta manera: son multitudes de ovejas sin pastor. Jesús dijo: nadie los está guiando. Entonces se autoguían, dependen de sí mismos. Ok, ¿quieren que yo sea más claro? Seré más claro. Juan 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jesús presenta a sus ovejas. Él va delante de ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Él guía a los suyos. La implicación aquí es esa. ¿Estás listo? Ok. Tú ni siquiera puedes involucrarte ni ser guiado por Dios sin ser salvo. Isso es obvio. Porque si eres salvo, conoces la voz de quien te salvó y Él te guía. Por lógica. Sin Cristo, eres un extraño para Dios. Sin Cristo, eres un extranjero ilegal, por así decirlo, ¿no? Que está ahí a la orilla del reino, de un reino a que no perteneces. Sin Cristo, eres un rebelde. Hasta que conoces a Cristo, ni siquiera estás involucrado en el proceso del propósito y voluntad que Dios desarrolla para tu vida. Hasta que seas salvo. Permítame darte una ilustración de esto. ¿Okay? Está en Marcos 3. Marcos capítulo 3. Es un relato fascinante del Señor Jesús y de su familia terrenal. Aquí, su familia terrenal. Porque, por supuesto, que en cuanto hombre Jesús tuvo José y María, papá y mamá, tuvo hermanos y tuvo hermanas, claro, hijos de José y María. Sabemos que la concepción de Jesucristo fue sobrenatural. El Espíritu Santo y María, y sabemos la historia de la Navidad o Natividad, pero después que Cristo nació, José y María sí tuvieron hijos y mínimo 2 hijas, porque el pasaje habla hermanas. Escuche bien eso. Marcos 3, versículo 31 al versículo 35. La palabra dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedando fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Cristo, claro, dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. En otro pasaje dice, tus hermanos, un pasaje paralelo, tus hermanos y hermanas. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Significa, esa es la familia, esa es mi familia. Cristo estaba enseñando y alguien llegó y dijo: oye, tu familia está allá afuera. Cristo les dijo que todo aquel que hace la voluntad de Dios es parte de su familia. Y las familias siempre permanecen juntas, sean aquí o en el cielo. Y la única manera de pertenecer a la familia de Dios es a través de una relación personal con Jesucristo. La voluntad de Dios es que entregues tu vida a Jesucristo y que vayas al cielo un día. Él es el camino, no hay un atajo al cielo.
quiero aclarar algo muy importante. El Evangelio es un mandato, el Evangelio no es una opción. Siempre decimos, y es normal, son palabras cristianas, ¿no? Es la jerga cristiana. Siempre decimos, te invito a venir a Cristo. La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo. ¿Das cuenta de eso? La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo. La Biblia manda a las personas a venir a Cristo. Es un mandato. No los invita, los manda. Es una orden. Y es un mandato del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, síganlo a Él. Crean en Él. Este es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia no hace una invitación, la Biblia hace un mandato. Entonces el primer elemento de la voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Al final de esa plática lo haremos. Piénsalo bien, piénsalo bien. Hay un segundo elemento de la voluntad de Dios para tu vida en la Biblia. Número 2, la voluntad de Dios es que seas lleno de su Espíritu Santo. No es nada místico, debo explicar lo que es esto. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, la palabra dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es el sinónimo de insensato? Se dice, no seáis insensatos. El sinónimo de insensato es necio, tonto, torpe. Es sinónimo de necio, de insensato. El pasaje nos aconseja a que no seamos necios, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El necio te dice, no lo quiero saber. El necio te dice, no hay Dios. El necio te dice, no ores por mí, no lo necesito. Es un necio. Quizá los necios tengan miedo de la verdad, porque una vez que hay una confrontación con Dios, Dios siempre va a prevalecer. ¿Sabe por qué las personas necias no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Es la pregunta. Porque insisten en buscar donde nunca la van a encontrar. ¿Y por qué lo hacen? Porque son necias. Para esas personas representa una ofensa a su inteligencia leer la Biblia. Y cuando tú las invitas a hacerlo, se ofenden. ¿Cómo se ofenden? Porque se creen tan inteligentes, tan preparados, tan sabios, tan mejores que los demás, que piensan que no necesitan leer la Biblia. Y es justamente en ella donde van a encontrar lo que tanto están buscando. Increíble, ¿no? ¿Sabe lo que la Biblia dice sobre esas personas? Ok, Romanos 1:22. Profesando ser sábios, se hicieron ¿qué? Necios. Regresemos a Efesios 5, por favor. El pasaje compara dos cosas como si fueran las únicas dos alternativas. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Compara dos extremos aquí. O eres un borracho, o estás lleno del Espíritu Santo. O uno u otro. ¿Qué tipo de comparación es esa? Parece lógico, ¿no? Quizás tú digas, no, yo no soy cristiano, pero nunca he tomado en mi vida. Espérate, escute bien eso. Hay un trasfondo en eso. ¿Qué tipo de comparación es esta? Hay que entender el contexto histórico de ese pasaje, contexto histórico y social, y diría yo religioso, de lo que está escrito aquí. La comparación sale del sistema religioso antiguo. Si viajas al Oriente Medio, algunos de los lugares en la vida de Pablo, nada ha cambiado, muy poco ha cambiado desde hace 2000 años. Ahí se reunían para adorar en lugares específicos de adoración a dioses hace 2000 años. Se reunían
para tener comunión con la deidad predominante en esos lugares. Y para tener acceso, usaban dos herramientas. Para tener acceso a Dios, a sus dioses, usaban de dos herramientas. Uno, la inmoralidad sexual, cuando a través de una sacerdotisa, que era una prostituta del templo, ellos entraban en éxtasis y creían tener comunión con sus dioses. Y la herramienta número dos que usaban para tener acceso a sus dioses era el alcohol en sus diversas formas, o sea, la embriaguez. Ellos creían que conforme se embriagaban, serían más sensibles a la voz de sus dioses. Por eso, Pablo menciona, no tienen que hacer eso para tener acceso a Dios. Bueno, las personas asociaban ese tipo de cosas con experiencia religiosa. Asociavam esse tipo de situação, o acto sexual desenfrenado ou as borracheras que havia aí, conectavam essas duas situações com experiências religiosas. E Pablo está dizendo, miren, se queres acercarte ao verdadeiro Deus, não lo hagan sendo necios e não lo hagan com a embriaguez. Háganlo al estar llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Así es como tienes comunión con el Dios verdadero. No sean necios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Ahora, obviamente, la pregunta que surge es, ok, pastor, pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Como está en ese pasaje. Bueno, en primer lugar, tienen que saber eso. Si eres cristiano, se alguma vez professaste a Cristo como Senhor e Salvador, se eres cristiano, o Espírito Santo vive em ti. O Espírito Santo habita em ti. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra diz assim, en él também vosotros, habiendo oído la palabra de verdade, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, escute bem isso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la herencia, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando aceptas a Jesús como Senhor e Salvador, o Espírito Santo põe um sello em tu coração, e esse sello diz propriedade exclusiva de Jesucristo. Esse é o sello. Todo cristiano evangélico tem o sello, independentemente de la iglesia a la que asistas ou la denominación religiosa a la cual perteneces. Si eres cristiano evangélico, tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón. Claro, tiene que ser una iglesia cristocéntrica, donde Él sea el centro, no el hombre. ¿Qué quiere decir llenos? Bueno, significa controlado por. Cuando tú llenas un vaso, ya no hay lugar para nada más. Es por eso. Por isso, quando Deus te llena, já não há lugar para nada mais, nem para o pecado, nem para outra coisa. Por isso é necessário que seas lleno do Espírito Santo. A palavra em grego é plero, lleno, e tem a ideia de influência total. E o que isso significa é que é uma influência dominante em tu vida. Acuérdate, o que te llena, te controla. Se te la pasas enojándote con todo y con todos, adivina de qué estás lleno. Adivina, que é o que te está llenando. Tristemente, há cristianos que pensam que podem ter uma vida equilibrada entre a santidade e o pecado. Isso é uma mentira, é uma falácia. Pensam que podem pecar de lunes a sábado, pero domingo vão ao culto e serão santos por algumas horas, e em lunes equilibram outra vez. Isso não é assim. Nunca foi assim, nunca será assim. Ou eres ou não eres. Ser lleno do Espírito Santo significa que a balança se inclina de maneira total a favor do Espírito Santo. Ele se converte em uma influência controladora. Há pessoas que querem equilibrar a santidade e o pecado. E quando pecam um pouquinho mais, e a balança hace isso,
Y entonces corren, oran, ayunan, se prostran ante Dios, piden perdón a Dios y cuando sienten que la balanza se equilibra otra vez, vuelven a pecar otra vez. Pues la vida no es una balanza, la vida es Cristo y Cristo es santo. Por lo tanto, sé santo tú también. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Él controle tu vida, que Él te ayude a no seguir pecando. Otro uso de la palabra pleró o lleno en los evangelios es para expresar el viento que llena las velas que mueve un barco. Neuma, ¿no? Neuma, el viento que mueve un velero, infla las velas y mueve el velero. Lo mismo sucede con tu vida, con mi vida. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él sopla y te mueve. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven el barco de tu vida. La pregunta es, ¿qué está soplando sobre tu vida que te está llevando a un rumbo desconocido? Si tú no permites que el Espíritu Santo lo haga, otra cosa lo va a hacer. Y llevará tu barco a las tormentas, a las tempestades, a problemas. Pero si tú permites ser lleno del Espíritu Santo y que Él sople en tus velas, Él llevará tu barco a un puerto de abrigo, a un puerto mejor. Pero la decisión es tuya, no mía, es tu decisión. Entonces, debes entender esto. Aunque tengas el Espíritu Santo, puede ser que no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estás siendo impulsado por el Espíritu Santo. Y si es así, no estás yendo en la dirección correcta en tu vida. No estás yendo hacia donde Dios quiere que vayas. Y entonces fracasarás. ¿Y sabes lo que es peor? Cuando un cristiano se equivoca o fracasa, pon la culpa en Cristo. Tienes que entender quién está soplando las velas de tu barco. ¿Quién te está llenando completamente? Hay otro concepto implicado en ser lleno del Espíritu Santo. Comenté en el inicio, piensa en un vaso lleno hasta el tope. Pensa en un vaso, pensa en tu refresco preferido o tu jugo preferido. Bueno, una vez que esté lleno, ¿qué pasa si lo sigues llenando? Se derrama, se desperdicia. Con el Espíritu Santo pasa lo mismo, Él te llena. Tú te vacías, te derramas, o sea, mientras oras, predicas, intercedes, la llenura viene y va, y entonces Él te llena otra vez. Conozco personas que parece increíble, pero conozco personas que dicen, no, yo no oro, yo no predico, yo no intercedo porque tengo la unción y no quiero vaciarme. Pero precisamente eso se trata. Dios te llena para que te vacíes, para que Él te vuelva a llenar. Y esa llenura es constante. ¿Sabe cuál es el único vaso que no puede ser lleno otra vez? El que siempre está lleno, el que no se vacía. Y de nada sirve la llenura para tu vida entonces. Antes de permitir que Él te llene, tienes que vaciarte para que Él te llene una vez más. Entonces, la voluntad de Dios, número 1, es que seas salvo. Número 2, es que seas lleno de su Espíritu Santo. Significa ser controlado de manera total por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un tercer principio en la voluntad de Dios para tu vida. Número 3, la voluntad de Dios es que seas santificado. Diría, la voluntad de Dios es que seas santo. Yo sé que la palabra santo es mal entendida, pero quiero decirte de una vez, santo, según la Biblia, no es una imagen que está en un nicho, que tiene ojos que no ven, manos que no tocan, brazos que no abrazan, pies que no caminan, según la Biblia. Eso es la Biblia hablando. La palabra santo es kadosh, significa aquel que dice no al pecado y sí a Cristo. Por eso, el tercer elemento de la voluntad de Dios para tu vida es que no peques, que seas santificado. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la palabra dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Te voy a repetir. Pues la voluntad de Dios es vuestra, tu santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa la frase vuestra santificación? Significa apartado del pecado. Esa es la voluntad de Dios, que no peques más. Bueno, el apóstol Pablo usa aquí y nos da 4 principios de lo que ele quiere decir. Principio número 1, que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa eso? Bueno, mantente alejado del pecado sexual. Aléjate del pecado sexual. Quiero aclarar algo. Todo lo que Dios inventó es bueno, es agradable. Dios inventó el sexo, sí. El sexo es bueno, sí. El sexo da placer, sí. Pero también Dios instituyó un marco legal dentro del cual el sexo es agradable. Se llama matrimonio, porque el sexo fuera del matrimonio es devastador, es trágico y acaba con vidas. Quiero aclarar de una vez por todas esto. El pecado sexual es expresar el acto sexual fuera de un contexto instituido por Dios, es el matrimonio. Alguien pregunta, ¿qué tan alejado tengo que estar del pecado sexual? Bastante lejos para estar separado de él. Esa es la palabra, que os apartéis de la fornicación. La suficiente distancia como para mantenerte puro. Esa es la distancia que tienes que tener. Primera de Corintios 6:12, la palabra dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ese es Pablo hablando. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy sabio Pablo. Puede ser que en ese preciso momento alguien diga, ajá, aquí hay una contradicción. Me acabas de decir que debo permitir que el Espíritu Santo me controle y ahora me dices que no debo permitir que cosa alguna me controle. Es una contradicción. Bueno, si piensas así, de verdad es porque eres muy necio. Lo que acabamos de decir en el inicio. Déjame aclarar, ve la Biblia. Es la misma Biblia que tengo yo, la tienes tú. No es una contradicción. El pasaje está hablando de cosas, no personas. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es Dios mismo. No permite que nadie te controle. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios no es una cosa, Dios es Dios. Por eso no hay contradicción. Permita que Él controle tu vida. Sea tú a habitación del Espíritu Santo de Dios. Te vamos a explicar cómo en un ratito más. Entonces aquí Pablo nos da 4 principios de lo que Él quiere decir. Primero es lejos de la fornicación, tan lejos que no peques más. Principio número 2, 1 Tesalonicenses 4:4. Y la palabra dice así, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. El segundo principio habla de controlar tu propio cuerpo. El cuerpo del esposo es para la esposa y el cuerpo de la esposa es para el esposo. No hay una tercera persona involucrada en un matrimonio. Son los dos. La palabra adulterio significa infidelidad, deslealdad, ilegitimidad. Es lo que significa. A los ojos de Dios, el adulterio, escuche eso, es cambiar el objeto de amor. Cambiar el objeto de amor. Y es por eso que los profetas decían de Israel, la nación toda ha adulterado. Cuando Israel empezaba a adorar a dioses falsos. Cuando Israel cambiaba su objeto de amor de Jehová a un Dios falso. La fornicación es la expresión del adulterio de manera sexual. Esa es fornicación. Adulterio, según la Biblia, es cambiar el objeto de amor. Y la fornicación implica la expresión del adulterio a través del acto sexual ilícito fuera del matrimonio. Eso es santificación. Dios quiere que mantengas tu cuerpo bajo control para cumplir con el propósito de santificación y honor. Aléjense del pecado sexual. Principio número 3 que Pablo nos da en ese pasaje. 1 Tesalonicenses 4:5. No en pasión,
de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aléjense de la concupiscencia. Debemos entender que el control de tu cuerpo es exterior, pero el control de tu pasión es interior. Tú controlas tu cuerpo, no dejes que tu cuerpo haga cosas que te lleven a pecar. Tú controlas tus pasiones al no dejar que tu mente vea, oiga y contemple cosas que te llevan a pecar. Tú controlas el cuerpo al controlar tu mente, tú controlas la imaginación. Aquí dice de concupiscencia, la palabra concupiscencia significa preparar para pecar. Concupiscencia es preparación para pecar. Sabe que isso hay muchas facetas. Una de ellas es que es cuando hay personas que saben que en la tele a determinada hora de la noche salen películas no propias para su vida. Y entonces se preparan para verlas. Isso é concupiscencia, estás alimentando el pecado. Y es como un fuego, lo alimentas y te va a quemar, y te va a consumir. Por lo tanto, aléjate de eso. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Principio número 4 para tu santificación. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie o agravíe, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es Pablo hablando una vez más de una vida santificada. ¿Qué quiere decir con eso? No te aproveches de otras personas. No te aproveches de otras personas. Una cosa acerca del pecado sexual que te impide llevar una vida santificada, como es la voluntad de Dios, es que si sigues tus deseos sexuales impuros y tus pasiones desenfrenadas, vas a terminar defraudando a alguien más. No solo tú y la persona involucrada, vas a dañar a otras personas. Si estás buscando el camino del pecado sexual, vas a terminar defraudando a alguien más. Controla tu cuerpo, sujeta tus pasiones. Es el mandato de Dios. ¿Qué es lo que el mundo y la sociedad te dicen hoy? Después de todo lo que hemos visto, ¿sabe lo que el mundo te dice hoy? ¿Sabe cuál es el mensaje de la sociedad en la cual vivimos hoy en día? Te dicen, disfruta del pecado sexual, disfrútalo. Deja que tu cuerpo te guíe a donde quiera ir. Deja que tus pasiones estén fuera de control, disfrútalo. O sea, y hay personas que son tan hipócritas que dicen, Dios inventó el sexo, ¿verdad? Entonces disfrútalo, pero claro, hay un marco legal para el disfrute, ya comentamos eso, se llama matrimonio. Fuera de ahí es pecado y es destructivo. Isso é exatamente o opuesto a lo que Deus quer que nós hagamos. O mundo te diz, disfrútalo. Há uma marca deportiva que tem um lema, não quero fazer propaganda, e nem devo fazê-lo, claro. Diz, solo hazlo. Solo hazlo. O sea, não importa as consequências, solo hazlo. Pero sim, claro que há consequências. Muitas consequências. E alguém disse, ¿sabe qué, pastor? Todo muy bien, pero no me gustan esas reglas. No me gustan esas reglas. Son muchas reglas y yo no me gusta, quiero libertad. Bueno, si piensas así, el versículo 8 fue escrito para aquellos a quienes no les gustan las reglas. Estas reglas. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Significa, tú que me estás viendo, si rechazas lo que acabas de escuchar, no estás rechazando algún sistema inventado por hombres, no estás rechazando a los pastores, no estás rechazando a la iglesia, ni siquiera estás rechazando a la persona que te habló de Cristo. Estás rechazando a Dios, quien te dio su Espíritu, el cual te dio vida. Estás rechazando al Creador del universo. Muchas personas que predican la palabra dicen, es que hablo a las personas y me cierran la puerta, hablo a personas y me golpean, predico la palabra y me corren. Calma con eso, porque si lo haces,
No estás rechazando el mensajero, estás rechazando el mensaje, estás rechazando a Dios que envió ese mensaje. Hubo un momento en la historia de Israel donde Israel quería un rey. Quería un rey. Samuel era sacerdote, gobernaba y reinaba en nombre de Jehová. Entonces un día se acercaron a Samuel y dijeron, oye, ¿sabe qué, Samuel? Todos tienen reyes. Los babilónicos tienen reyes, los egipcios tienen un rey, los persas tienen rey, los medos tienen rey. Queremos un rey también. Nosotros queremos un rey. Y como tú eres encargado aquí, pues, úngenos un rey. Y Samuel dijo, ¿están locos? Si tenemos el rey de reyes con nosotros. No, queremos un rey. Y Samuel salió de ahí enojadísimo. Y Jehová habló con Samuel y dijo, ¿de qué te enojas? A ti no te rechazaron, a mí me han rechazado. Es lo mismo. Si rechazas lo que acabas de escuchar, no estás rechazando al pastor, no estás rechazando a la iglesia. Según la Biblia, estás rechazando a la que te dio vida, y su nombre es Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No a la inmundicia, sino a santificación, un proceso diario de estar con Él. Pero ok, hay detalles de nuestras vidas que no están claros en la Biblia, estoy de acuerdo. Pero no son áreas grises, quiero aclarar eso. No hay áreas donde uno puede pensar y actuar no es que la Biblia no comenta y yo lo hago, no hay eso. Pero hay detalles específicos de nuestras vidas que no están claros en la Biblia. ¿Cómo actuar en relación a ellos? ¿Cómo actuar con eso? Bueno, Salmo 37, versículo 4 y versículo 5, la palabra dice así, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué significa? Deleítate en Jehová, y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, permítame hacerte una pregunta. La pregunta es esa. Si soy salvo, si estoy controlado por el Espíritu Santo y si estoy santificado, ¿me estoy deleitando en el Señor? Claro que sí. ¿Y Él contigo? Es justamente el punto. Ese es el punto. Agrada a Dios. Obedece a Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando ellas no ofendan a Dios y ni acaben con tu santidad. Dios se mueve en ti mientras tú caminas con Él. Esa es la ecuación. Haciendo un resumen de lo que hablamos en esta tarde, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? No hay que tomar cursos para descubrir. No hay que leer libros de autoayuda para descubrir. Con todo respeto, no hay que ir con un gurú para que te diga cuál es. No, la voluntad de Dios está claramente en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Salvo, lleno del Espíritu y santificado. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Por supuesto que aquí entra una otra ecuación en juego. Ok, Dios quiere que seas, vamos por etapas, Dios quiere que seas salvo, que seas lleno del Espíritu Santo y que no peques más. Para no pecar, necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Miren eso. Y para tener la llenura del Espíritu Santo en tu vida y no pecar, necesitas ser salvo. Todo empieza ahí. Y la manera de ser salvo es entregando tu vida a Jesucristo. No estoy hablando de cambio de religión. No estoy hablando que una iglesia es mejor que la otra. No estoy en contra de nada ni de nadie. Estoy a favor de Cristo. Entonces, haciendo un resumen, la voluntad de Dios es que seas salvo, lleno de su Espíritu Santo y que no peques. Pero para no pecar, necesita ser lleno de su Espíritu Santo. Y para ser lleno de su Espíritu Santo, necesita ser salvo.
Y la única manera es teniendo un encuentro con Jesucristo. La pregunta aquí es esta: ¿eres salvo? ¿Cómo sabes si de verdad eres salvo? Te diré cómo lo sabes. Sabes que eres salvo porque tus valores han cambiado. Porque tus valores han cambiado. Si no han cambiado tus valores, no has entendido la salvación. Porque no puede ser no puede ser que alguien tan grande como Dios haya entrado en tu vida y no haya cambiado tu vida. Por lo tanto, si dices que eres cristiano, pero sigue actuando como antes, es que no eres cristiano. Lo siento. Lo siento. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eres salvo, lleno de su Espíritu y eres santo. O sea, deja de pecar. Pero todo empieza con la salvación. Todo empieza con una sencilla oración. La palabra dice: si confesares con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo tú y tu casa. En esta tarde, la pregunta es trascendental. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cumplir con Dios? ¿Quieres ir al cielo por la eternidad? Si tu respuesta es sí, yo te invito a que abras tu corazón ahorita mismo, donde tú estés, y que hagas una oración conmigo. Es una pequeña oración. Cierra tus ojos, por favor. Y quizás sea la oración, quizás no, seguramente es la oración más importante que harás en tu vida. Repito, no estoy diciendo ni te estoy invitando a cambiar tu religión. Yo no vengo a eso. Yo vengo a pedirte, por favor, que des lugar a Cristo en tu vida, en tu corazón. ¿Cuántas veces has intentado cambiar y no has podido? Hay personas que, antes de orar, mira, hay personas que se drogan, que toman, que fornican y dicen: cuando yo quiera, yo paro. No es cierto. Si fuera así, ya lo hubieras hecho. Sé sincero. Si fuera así, ya lo hubieras hecho, pero solo no vas a poder. Necesitas la llenura de Dios en tu vida. ¿Cómo? A través de la salvación, y entonces dejarás de pecar. Y si dejas de pecar, un día irás al cielo. La pregunta de esta tarde es muy sencilla. ¿Quieres ser salvo? Si tu respuesta es sí, cierra tus ojos. Donde tú estés, que no te dé pena. Es tu vida la que está en juego. Es tu eternidad la que cuenta. Si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, hoy, no mañana, hoy, en ese momento, yo te invito a que cierres tus ojos y que repita una oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Señor Jesús, ven a mi corazón, cambia mi vida, perdona mis pecados, perdona mis fallas, porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si acabas de hacer esa oración con todo tu corazón, la Biblia comenta que tu nombre, sí, tu nombre, está siendo escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida. Hay un ángel escribiendo tu nombre en ese libro. Te felicito. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues busca una iglesia evangélica cerca de tu casa y congrégate ahí. Tienes que crecer en fe. Si ya lo estás haciendo, te felicito. Si no tienes una iglesia, permite que Gracia y Paz sea tu iglesia. Muy pronto estaremos abriendo las puertas otra vez del templo, cuando el gobierno así lo permita. Te invito a que esté con nosotros en el culto de acción de gracias que tendremos cuando el gobierno así lo permita. Te felicito. Vamos a orar. Ahora sí, cierra tus ojos una vez más. Todos los que me están viendo, cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad, Señor, de ver la salvación en corazones
en vidas que están viendo ese video, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Tu voluntad se expresó ahí, Señor. Tu voluntad es que todos seamos salvos. Tu voluntad es que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo. Y tu voluntad es que todos dejemos de pecar para que un día podamos estar en el cielo contigo, Señor. Pero ya hemos visto, ya sabemos. La única manera de no pecar es que seamos templo de tu Espíritu Santo, casa, habitación de tu Espíritu Santo. Y para eso necesitamos la salvación. Yo te pido que en ese momento, Señor, a las personas que oraron, recibiéndote, Jesucristo, como Señor y Salvador, en ese momento, llénalas completamente, Señor. Que el que tomaba, deje de tomar. Que el que se drogaba, deje de hacerlo. Que el que fornicaba, Señor, se contenga. Es el premio, Señor, y sabemos que tú lo darás. Sé con nosotros, Padre. Te pido por cada familia que nos está viendo. Te pido por cada familia de Gracia y Paz y familias de otras iglesias, Señor, que profesan la fe en ti. Cuídanos a todos. Cuida a México, Señor. Limpia ese país. Que muy pronto podamos estar juntos otra vez en una normalidad. Dicen que es una nueva normalidad. Quizás sea la perfecta normalidad, Señor. Pero sin que podamos saludarnos y abrazarnos como hermanos en Cristo que somos. Pon en tus manos, Señor, a cada familia de Gracia y Paz, a tu iglesia Gracia y Paz. Tú vas por delante de nosotros, Señor, como siempre has sido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya lo saben, estamos orando todas las noches a las 10. Familias en sus casas orando. Y te invito a que lo sigas haciendo un día en la semana para que ayunes. Y vamos a esperar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo acabamos de ver. Te felicito si tú eres de aquellas personas que acabaron de recibir a Cristo. Yo quisiera estar ahí contigo para abrazarte, para saludarte. Pero lo haremos en Gracia y Paz cuando podamos abrir puertas. Venga Gracia y Paz para que yo te abrace, para que yo te reciba y para que estemos en familia juntos y adelante. Vamos caminando con el Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Que Dios te bendiga.